Dios me les bendiga. Un día en donde la gracia y la misericordia de Dios quiere operar en la vida de todos. Es una bendición estar nuevamente con ustedes, compartiendo el pan de vida, compartiendo doctrina, abriendo las dimensiones espirituales para que el alimento llegue a tu ser. Bendito sea Dios. Vamos a elevar una oración. Padre eterno, en el nombre de Jesús, limpia el ambiente, nuestra mente y nuestro corazón, de manera externa e interna. Señor, tome el control. En el nombre de Jesús, estamos pidiéndote, Padre, que seas tú, Señor, operando en nuestras vidas para que podamos dar fruto abundante, como dice tu evangelio, al 100%. En el nombre de Jesús, estamos pidiéndote, Señor, que sea tu gloria, tu misericordia y tu bondad acercándonos cada vez a ti. Hoy traemos un tema preciosísimo para la gloria de Dios. Se llaman las 4 victorias de Cristo. Estas victorias Jesús las obtiene en 3 espacios diferentes de tiempo y en las 2 dimensiones que se nos han presentado en la Biblia: plano terrenal y plano espiritual. Las 4 victorias de Cristo. En Primera de Pedro capítulo 3, verso 18 al 22, se encuentran las 4 victorias impresas en la palabra. La primera victoria, la crucifixión. Él paga por los pecados. Redención. Oiga bien, redención. Él nos redime. Dice el verso 18 de Primera de Pedro capítulo 3: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Como hombre, lo mortal de Cristo fallece, y así paga la deuda moral que toda la humanidad tenía ante Dios. Pero su espíritu es eterno. Así que, amados del Señor, lo que fue sepultado fue el cuerpo, pero lo que estaba en función en el plano espiritual era Jesús mismo moviéndose, dando testimonio en todas las áreas de la victoria obtenida en la cruz. Dice la palabra en el Evangelio de Lucas 23:46: entonces Jesús proclamó a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces nosotros, a través de lo que Jesús hace en la cruz, nosotros alcanzamos el perdón de nuestros pecados, la redención por medio de su muerte. Él, como humano, 100% hombre, 100% Dios, Él paga como hombre la deuda de la humanidad, representando a la humanidad completa ante Dios en esa cruz. Posteriormente, esta bendición va a ser accesible a toda persona que crea en Él. Esta es la primera victoria, la paga de los pecados en la cruz del Calvario. Somos redimidos por su sangre. Alabado sea el Señor. El segundo punto, en el verso 19 del mismo Primera de Pedro capítulo 3, la primera epístola universal del apóstol Pedro, capítulo 3, en el verso 19 dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Aquí nos vamos a centrar un poquito, vamos a examinar la palabra predicó. La palabra predicó en el verso 19 no es evangelizo, es queruso.
esta palabra es muy diferente, tiene una connotación, tiene un sentido distinto al que estamos acostumbrados. Como dice acá, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Hermano, vamos a ver quiénes son los espíritus encarcelados, pero necesitamos primero aclarar qué fue lo que hizo, qué significa predicó. La palabra griega evangelizo significa evangelizar para salvación. Evangelizar es llevar la buena nueva de salvación, pero la palabra keruso significa proclamar. Alabado sea el Señor. Significa keruso, proclamar. Él llegó no a evangelizar a los espíritus encarcelados, él llegó a proclamar la victoria que se había obtenido en la cruz del Calvario. En el verso 19 aclara un poco más este asunto de a quienes les predicó y quiénes eran estos espíritus encarcelados. Quienes en otro tiempo, verso 20, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en el cual unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvados por medio de agua. En Génesis capítulo 6, verso 2, tenemos aquí la respuesta de que quiénes fueron esos espíritus encarcelados. Dice acá, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Recuerde, mi hermano, que una cosa fue la abominación que cometieron en el cielo delante de Dios. Se rebelaron. Una tercera parte de los ángeles se rebeló acompañando a Luzbel. Todos ellos caen. Cuando ellos están acá, ellos empiezan a observar el desarrollo de la humanidad. Nos ubicamos en el capítulo 6 del libro de Génesis, donde ya había una enorme cantidad de gente poblando el planeta, y nos damos cuenta de que estos ángeles caídos, los hijos de Dios, en desobediencia, vieron las hijas de los hombres y quisieron tomarlas para sí, para tener intimidad, para relacionarse con ellos. Un relato extrabíblico en el libro apócrifo de Enoc dice que tuvieron que ver también con animales. De ahí se deriva este concepto de que la mitología griega y la mitología romana, cuando hablaban de los dioses y los semidioses, caemos en una conjetura, todo es hipotético, de que el centauro, que era mitad caballo y mitad persona, era la relación entre un caballo y un ángel caído. Pero esto ya es un tema muy aparte. Solo hago un breve comentario acerca de este asunto, porque estamos retomando el libro de Enoc, y recuerde que hay que ser muy delicado en estas cosas. A modo de paréntesis, hay 3 bautismos en la Biblia. Cuando hablo de 3 bautismos, son hechos en donde Dios da muerte, pero también da vida. En los 3 bautismos que se presentan, el primero es en el diluvio, donde toda la humanidad, solo 8, fueron salvos, dice el verso 20, salvados por medio de agua. Entonces los 8 que iban en el arca eran los redimidos de aquella época, que salieron de las aguas, nuevas criaturas con nuevos propósitos. El mal, mi hermano, no es una sustancia que uno toma. El mal está en el interior del ser humano y cobra vida, fortaleza y vitalidad cuando nosotros tenemos una mente apartada de Dios, cuando estamos en una posición en donde estamos dándole más lugar a las cosas del mundo,
a los deleites de la carne, a los pensamientos inicuos. Es ahí en donde el enemigo empieza a ganar la batalla de tu entendimiento, la batalla de tu voluntad, la batalla de tu mente. Es ahí donde el enemigo persuade tu mente, persuade tus sentimientos y tu voluntad es doblegada. Volvemos al punto. El diluvio. En el diluvio estas 8 personas fueron rescatadas de las aguas. Moisés, rescatado de las aguas. Perfecto. Moisés dice en 1 Corintios capítulo 10, porque recuerde que toda la escritura es útil para enseñar, redarguir e instruir. Parafraseando, ¿verdad? ¿Qué le digo? Moisés fue rescatado de las aguas. Y en 1 Corintios capítulo 10 verso 2 dice, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Así que en Moisés todos fueron bautizados. ¿Qué quiere decir eso? De que el Redentor para ellos en ese momento, que es tipología de Jesús, Moisés viene a rescatar a ese remanente, a ese grupo de gente que tenía un propósito especial de formar una nación para esperar el nacimiento de aquel que iba a ser el Redentor de la humanidad completa. Entonces Moisés es rescatado del agua, pero en Moisés son bautizadas muchas personas. A modo de comentario, hay gente que es extraordinariamente legalista y se convierten en cristianos que están por su inmadurez bautizados en la ley, bautizados en Moisés, hasta que aprenden a vivir en la gracia, practicando el perdón, la misericordia para con el prójimo. Hay demasiado cristiano estricto que condena a la gente y las envía de una vez y para siempre como algo que no tiene solución. Y recuerde de que si hay vida, dice Eclesiastés, hay esperanza, porque más vale perro vivo que león muerto. Tú alcanzas la misericordia de Dios y estás vivo. Y eso va a ser un tema más adelante. En este paréntesis, en Cristo, a través de la sana doctrina, también somos bautizados. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 5. El quien no nazca de agua y de espíritu. El agua física es un sepultar cuando sumergimos a la persona, pero hay un levantar de una nueva criatura. Y el bautismo es un acto de obediencia que se hace público ante la congregación para que esta persona pueda dar testimonio que quiere formar parte de la familia de Dios. Pero aquí tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 5, de agua y de espíritu. El espíritu es el que pone el sello. Y sin el sello no hay salvación. Con esto no estamos diciendo que el bautismo salva. Con esto no estamos diciendo que pierdes la salvación. A modo de aclaración digo, nadie puede perder algo que no ha poseído. Así que la verdad de las cosas es, ¿estás seguro que eres salvo? Entonces persevera en Cristo y permítele a Jesús que Él siga haciendo la obra en ti. Alabado sea el Señor. Entonces hacemos un recapitulamiento de los puntos. Llevamos 2 puntos. Entonces la primera victoria es la crucifixión, la paga de los pecados. Somos redimidos. La segunda victoria es la proclamación de que Jesús pagó la deuda en la cruz del Calvario por toda la humanidad y el derecho que había sobre nosotros ha sido abolido, eliminado. Segunda victoria, la predicación a los espíritus encarcelados. Para ser más claros, la proclamación de la victoria. Oiga bien, hablamos de los bautismos. El tercer punto, la tercera victoria es la victoria que obtuvo Jesús ante la muerte. Recuerde que el apóstol Pablo dice que si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería nuestra predicación. Entonces, cuando Jesús resucita, Él demuestra que lo que Él había dicho desde el inicio era verdad. Y lo que ha dicho
después de haber partido o antes de partir, es verdad. Porque recuerde que el Espíritu siguió hablando a través de los apóstoles. La resurrección es la tercera victoria. Aquí tenemos dos cosas. Tenemos la redención y tenemos la resurrección. Estas dos son el producto máximo que es la salvación. La redención es la paga de los pecados y la resurrección es vida eterna que produce salvación en el plano terrenal para los que creen y esperan, y en el plano espiritual para aquellos que están seguros en Cristo. Verso 21, primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de la buena conciencia mediante la resurrección de Cristo. Entonces dice acá, y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva. ¿De qué cosa? De la condenación eterna, de no formar parte de la familia de Dios. En el plano terrenal, de no formar parte de la familia de Dios, y en el plano espiritual, de no poder accesar al cielo. El triunfo de Cristo en la resurrección nos trae salvación. Alabado sea el Santo. Las aguas torrenciales del diluvio purificaron la tierra, y el bautismo purifica al cristiano, dando testimonio ambos del señorío de Cristo. Apocalipsis capítulo 1 verso 18. Y el que vive y el que estuvo muerto, he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La muerte ya no tiene más victoria sobre aquellos que han creído en la promesa de la resurrección. Y el Hades ya no es un lugar provisional para el cristiano que fallece. Pero eso lo vamos a tratar en otro tema, porque vamos a seguir profundizando acerca de estas cosas. Si ya Jesús tiene las llaves de la muerte, tú tienes vida eterna. Si las llaves del Hades también las posee, quiere decir que tú ya no tienes ese pequeño espacio de espera para poder subir al cielo. Lo que está diciendo aquí es claramente que el cristiano que muere automáticamente asciende a la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Ya no tenemos que esperar como hicieron nuestros padres o los grandes de la fe, como Abraham, que estuvo esperando en el paraíso, que estaba contiguo al lugar de tormento, y esos dos formaban el Hades. Hechos capítulo 5 verso 31. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de los pecados, no quitando la suciedad de la carne. ¿Cómo es eso? Ahí lo dice en el versículo. Malas costumbres, ceguera espiritual. Ya que el bautismo no quita las malas costumbres, pero sí redarguye tu conciencia por el Espíritu Santo que ahora opera en ti. Ahora, la cuarta victoria, sentándose a la diestra del Padre. Verso 22. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 22 dice: quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. ¿Qué hace Jesús sentado? Él tiene honor, tiene poder, tiene preeminencia, tiene autoridad y es intercesor. Por si alguno pecare, abogado tenemos para el Padre. Bendito sea Dios por esta palabra. Queremos que Dios siga hablando abiertamente a tu vida. Y recuerde, mi hermano, estos temas son de extraordinaria bendición, son muy delicados, son de gran profundidad, y hoy hemos tratado de explicarte de una manera clara los puntos básicos de nuestra fe en Cristo. Primera de Pedro capítulo 3 verso 18 al 22. Primer victoria, crucifixión, paga de pecados. La humanidad de Jesús como hombre representaba a la humanidad ante Dios.
100% hombre, esa humanidad fallece, pero su espíritu era eterno. Pasa al plano espiritual a proclamar a los espíritus encarcelados, segunda victoria. Posteriormente él resurge de la muerte, resucitando, trayendo consigo las llaves de la muerte y las del Hades, para que usted y yo no tengamos ese temor a la muerte. Todo cristiano lavado por la sangre de Cristo y que tenga el sello del Espíritu Santo, garantía de la salvación, no puede temer a la muerte. La muerte simple y sencillamente es alguien que te va a abrir la puerta para que tú pases a ver a aquel que ha vencido todo por ti. Créelo en el nombre de Jesús. En su resurrección hay victoria. Y ha subido a los cielos y está intercediendo por ti. Cada vez que tú y yo fallamos, cada vez que cometemos un error, cada vez que pecamos, cada vez que hacemos algo impropio, cada vez que excluimos a alguien de nuestro plan para el servicio santo, por envidia, por egoísmo, por enemistad, por celos, todo eso Dios lo valora, y lo valora para juzgarlo. Pero Jesús está intercediendo y dice, Él tiene tiempo, Él puede pedir perdón, Él va a llegar al templo a ponerse a cuenta, porque tú, Padre, sabes que va a ser redarguido por el Espíritu, y el Espíritu le va a decir ese proceder para que tu hermano en la fe es incorrecto. Así que en el nombre de Jesús, oremos por esta palabra. Bendito sea Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, enviamos esta palabra a cada hogar, a cada familia, a cada persona que tenga necesidad de que haya tranquilidad, haya serenidad. Este problema del COVID-19, Señor, está desapareciendo, porque nada dura para siempre delante de tu presencia. El enemigo ha querido opacar, ahora presentando este hongo negro, pero en el nombre de Jesús, Señor, cubrimos a todo cristiano. Y te pedimos, Señor, de que si tú vas a llamar a alguien a través de una enfermedad, permite que se arrepienta, Señor, y que pueda, Señor, dar testimonio de que te ha recibido como Señor y Salvador. Enviamos esta palabra apacible a aquellos que tienen angustia, a aquellos que tienen necesidad. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, llena los corazones. Provee, Señor, sabiduría y ayuda, Señor, a cada persona que tenga esa ansiedad en su alma, esa inseguridad. Hoy, en el nombre de Jesús, te ministramos, para la gloria de Cristo, paz en Cristo. Alabado sea el Señor, bendito sea tu santo nombre. Amén, amén y amén. Ya sabe, mi hermano, nos puede escribir por el Facebook, nos puede llamar o escribir por el WhatsApp, y se puede comunicar con nosotros a través de YouTube. Ya sabe, mi hermano, queremos orar por usted. Así que en el nombre de Jesús, denos la oportunidad de poder servirle. Llámenos, escríbanos, afíliese, suscríbase, aporte ideas, opine en el nombre de Jesús. Que Dios derrame sabiduría y que la gracia de Dios abunde en tu ser, para que sea una vertiente de fluir de bendición de ti hacia los demás. Bendiciones en el nombre de Jesús. Que la gloria de Cristo nos acompañe siempre. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.